Sé que si estás aquí, escuchando esto, hay algo dentro de ti que se siente vacío. Sientes que no naciste solo para trabajar, estudiar lo que otros te dicen, formar parte de este sistema y morir. Por eso, desde una distancia únicamente física, quiero decirte que no estás solo y que te acompaño en ese sentir. Pero también quiero compartirte un tesoro que he buscado a lo largo de toda mi vida y que gracias a no rendirme, logré al menos saber que está ahí, a disposición de cada uno, y solo si realmente queremos, lo podemos alcanzar. Conciencia. ¿En qué nos hemos transformado estando tan distantes de lo que realmente somos? Aún teniendo lo más valioso frente a nuestros ojos, no lo vemos. No apreciamos el aire, no apreciamos el agua, no vemos los elementales, ni la naturaleza en general. Vivimos totalmente desconectados. Eso es lo que lleva al ser humano a lastimar a sus propios hermanos, a su propia casa. El sistema ha logrado transformar al hombre en un robot que destroza lo que toca, inconscientes de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que comemos. Nos hacen jugar una carrera que solo favorece a unos pocos, persiguiendo una meta efímera, cual conejo trata de alcanzar su zanahoria. Pero eso nos llena el ego, y día a día nos nutren de esa información. Pero no te preocupes, a pesar de todo, y por más que parezca difícil, en realidad es sencillo. Tu primer propósito, y el que más hemos ignorado, es conectar contigo mismo, con los árboles, con el sol, con el agua, con los elementos que te han regalado para que puedas vivir, los elementos que componen tu casa, tu verdadera casa, la tierra. No necesitas formar parte de un colectivo, porque todos nosotros somos el colectivo. Cada ser humano en el mismo hogar, bajo el mismo techo, siendo una pequeña célula de algo mucho más grande, de un lugar que se nos presta y que según cómo lo tratemos, es como nos tratamos a nosotros mismos. Es por eso que por más que el sistema nos haga sentir alejados, realmente no lo estamos. El dolor de uno es el dolor de todos, la tristeza, la violencia, pero también la felicidad. Por eso, si uno despierta su conciencia, el otro también lo hará, y de igual manera, si alguien alimenta su ineptitud existencial, eso también se contagiará. Es decisión de cada uno y de todos en conjunto. Sé que hay miedo a romper las estructuras, a despertar, porque somos formados para no ver más allá de lo que se nos muestra. Y fue por ese miedo y en esa soledad que empecé a buscar mi camino. Como estudiante de filosofía oriental, descubrí que todo lo que compone la realidad es energía, la cual se forma con información, y sobre esa información es sobre la cual hay que trabajar. Por eso es tan importante lo que pensamos, es tan importante como lo que comemos o respiramos. Y esa es la razón por la cual nosotros mismos podemos ser la paz, pero también podemos ser el caos. Pero el descubrimiento más importante va más allá de una teoría, y es que me di cuenta de que todo lleva a lo mismo. No se trata de una cultura o de una filosofía, se trata de los pensamientos más valiosos que los grandes maestros nos han tratado de enseñar y que solo unos pocos entendieron, porque el sistema nos aleja de estas enseñanzas para formar personas que necesitan llenar vacíos existenciales o egos con compras y consumismo. Ese es su verdadero negocio. Los propósitos son cada día más vacíos y egoístas. Ser una persona básica está de moda. Pero tranquilo, no todo está perdido, porque más allá de que no seamos la mayoría, sí que hay gente despierta, gente que busca su camino y que no se conforma con este simple circo. Saben muy bien que no son una moda, un estilo o un título, son algo realmente importante, una persona. Para los que se preguntan qué hacer, les digo, esto va más allá de la música que escuches o de las pasiones que tengas. Esto se trata de lo que piensas, de lo que llevas en tu interior y de cómo lo transmites. Por eso, te animo a que de ahora en adelante, a pesar de todo, lleves esta reflexión en tu interior y que cada día
Cuando sientas que esta sociedad te va ganando, pienses, tranquilo, esto es solo un juego y nunca va a lograr que deje de ser quien soy. Entonces, cambia ese reflejo de juzgar a primera vista por el de querer. Haz las cosas consciente de la riqueza que te rodea y sin esperar nada a cambio, y verás cómo el cosmos, la existencia, el creador o Dios, llámale como quieras, enseguida responde y te devuelve esas vibraciones. Adelante, forma parte del sistema, pero no busques la felicidad en él, porque jamás la encontrarás buscando en el cajón equivocado. Simplemente sé consciente.